Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En esta mañana vamos a hablar de que la encarnación de Jesús trajo la salvación. En este versículo 14. Vamos a ver 4 puntos en el pensamiento del apóstol Juan. El primero es que la encarnación es un hecho sobrenatural. En segundo lugar, vamos a ver que la encarnación es un hecho histórico. En tercer lugar, veremos que la encarnación de Jesús produce también un efecto personal. Y en último lugar, veremos también que la encarnación de Jesús trajo la gracia y la verdad para salvación. Estamos aquí en el Evangelio de Juan, que hemos dicho que es el Evangelio de la nueva creación. Dios quiere traer una nueva creación a este mundo. Partiendo allá en Génesis 1:1, cuando leemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego en el capítulo 3 de Génesis ya vemos que el hombre decidió tomar su propio camino y hacer su propia voluntad, apartándose de Dios y pecando contra Él. El pecado entró a todas las personas, a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice Romanos. Y este pecado afectó también a toda la creación. Toda la creación ha quedado maldita a causa del pecado y está condenada a ser destruida. ¿Recuerdan allí en 2 de Pedro, capítulo 3? Toda esta creación, la creación antigua de Génesis capítulo 1, va a ser destruida, va a ser quemada por fuego y Dios la va a hacer de nuevo. ¿Y cómo es esta nueva creación? Parte aquí en Juan 1:1, muy parecido a Génesis 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Allí está la nueva creación. Dios va a comenzar una nueva creación partiendo en el corazón del hombre. El corazón del hombre caído en pecado necesita ser redimido, restaurado, perdonado su pecado y hecho otra vez. Tal como lo dice también el apóstol Pablo, allí en 2 Corintios 5:17, que los que están en Cristo ahora son nuevas criaturas. Nuevas criaturas. El Señor Jesucristo también ha dicho que Él hace nuevas todas las cosas. Ese es el propósito del Señor Jesucristo. Traer una nueva creación partiendo en el corazón del hombre. Y el apóstol Juan tiene un objetivo muy claro al escribir su evangelio en el capítulo 20, versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan quiere probar que Jesús es Dios encarnado, Dios hecho hombre, y lo va a hacer, como dice ahí, de 2 maneras. La primera, por medio de las declaraciones del Señor Jesucristo, las palabras que Jesús dijo, declaraciones muy enfáticas acerca de su divinidad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente Dios puede decir ese tipo de cosas. Las declaraciones de Jesús. En segundo lugar, las señales que hizo Jesús. Estaba profetizado en el Antiguo Testamento que cuando viniera el Mesías, quien traería otra vez el perdón y la reconciliación entre el hombre pecador y Dios, vendría y haría muchas señales.
Así le llama Juan a los milagros, señales. Y a través del Evangelio de Juan encontramos muchas señales, milagros, los cuales prueban que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Así que este es el propósito de Juan, presentar a Jesús como Dios, que viene a este mundo, se encarna para morir por nuestros pecados y hacer salvable hasta el más vil de los pecadores. Muy diferente empieza Juan que los demás evangelios, ¿no? Mateo comienza con un relato, ¿cierto?, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y con una genealogía que apunta a mostrar que Jesús es el genuino sucesor al trono de David, el rey de Israel. Pero Juan no comienza de esa manera. Lucas también tiene un relato del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y con una genealogía que llega hasta Adán. Porque, ¿qué quiere hacer Lucas? Lucas quiere presentar a Jesús como el Hijo del Hombre, como el hombre perfecto. Marcos también es diferente y nos presenta a Jesús como el que sirve, como el siervo, que viene no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Juan es totalmente diferente. Más del 90% del Evangelio de Juan es único de Juan, no se encuentra en ningún otro de los 3 evangelios. El material de Juan es exclusivo y fue el último evangelio en escribirse. Se le llama el cuarto evangelio. Algunos piensan que Juan escribió de esta manera porque los demás evangelios, por supuesto, ya tienen una información y se les llama evangelios sinópticos. Es decir, que si nosotros colocamos a Mateo, Marcos y Lucas en 3 columnas, podemos ver una visión conjunta de los 3 y ver que los eventos son muy similares, los evangelios sinópticos. Pero Juan es totalmente diferente, pues Juan quiso agregar, al parecer, muchos hechos de Jesús que no estaban en los demás evangelios, para probar que Él es el Mesías y Dios mismo encarnado. Veremos entonces, en primer lugar, que la encarnación de Jesús es un hecho sobrenatural. Retomemos el versículo 1, donde hemos leído: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y casi lo pudiéramos conectar con el versículo 14. ¿Quién es este Verbo? Dice el versículo 14: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es el Verbo? El Verbo es el Señor Jesucristo. Al parecer, Juan, cuando escribe y ocupa este término, en el griego es la palabra logos, la usa, al parecer, dando por entendido que sus lectores le van a entender. Quizás nosotros hoy día nos preguntamos qué significa esto. Pero Juan, a diferencia de Mateo, que Mateo escribe a los judíos su evangelio, Marcos escribe a los romanos, Lucas a los griegos, Juan escribe a todo el mundo. Continuamente encontramos en el evangelio de Juan la palabra mundo, el mundo, el mundo. Cuando Juan habla, por ejemplo, de amor, es tan diferente a los demás evangelios. Cuando se habla de amor, por ejemplo, en Mateo o en otros evangelios, la primera vez que se habla de amor es cuando el Padre dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero la primera vez que en Juan se habla de amor, se dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. El corazón de Dios aquí en el evangelio de Juan es por todo el mundo. Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere que todos se salven, que todos vengan al arrepentimiento. Juan escribe a todo el mundo y ocupa la palabra logos. Bueno, revisando a Biblias antiguas, como la Biblia del oso o la Biblia del cántaro, traducen: en el principio era la palabra. Pero en otras versiones, como nuestra Biblia, por ejemplo, ya 1909, ya se encuentra, y en nuestra Biblia Reina Valera 60, se encuentra el término verbo, el verbo. Logos significa literalmente palabra, palabra. Desde allí es donde nosotros tomamos nombres
para muchas de las ciencias. Por ejemplo, la sociología. Ahí está la palabra logos, el estudio del hombre en sociedad. La tecnología, la biología. Continuamente se usa la palabra logos para referirse a una ciencia, al conocimiento. Bueno, aquí Juan se la aplica a nuestro Señor Jesucristo y le llama el logos. En la Vulgata latina de Jerónimo, Jerónimo tradujo la palabra logos al latín con la palabra verbum. Y es entonces probablemente desde allí, desde donde se toma aquí la palabra verbo. ¿Por qué razón? Aparentemente para mantener el género masculino. Porque la palabra logos es una palabra masculina. Y cuando la traducimos directamente al español, tenemos el término palabra. Pero el término palabra en español es femenino. Verbo, que sería una forma latinizada para logos, mantiene el masculino y al parecer esa es la razón de por qué tenemos aquí en nuestras Biblias el término verbo. Pero ¿qué significa realmente esto? Si nosotros vamos al pensamiento de los griegos, usted recuerda que tanto griegos como romanos y otras civilizaciones han tenido su mitología. ¿Recuerda? La mitología. El hombre, en su falta de conocimiento, en su ignorancia acerca del origen de las cosas y dejando de lado la revelación de la palabra de Dios, han determinado que hay muchos dioses y que todas las fuerzas impersonales de la naturaleza son dioses. Por ejemplo, las tempestades, los vientos, los huracanes, los rayos, los terremotos, los volcanes. Como ellos no han creído en la revelación de la palabra de Dios y no entienden que hay un solo Dios que hizo todas las cosas, ellos le han asignado una divinidad a cada cosa en la naturaleza, incluso a las enfermedades y a todo tipo de fenómenos que el hombre en la antigüedad no podía explicar. Surge entonces la mitología, el mito, una explicación de algo de lo cual no se tiene certeza, un mito. Es un mito decir que el volcán es un dios, pero ellos lo creían porque no tenían otra explicación. Pero los que creen en la Biblia saben muy bien que no hay tal cosa, que hay un solo Dios y que Él es el creador de todas las cosas. Bueno, en una ocasión, el Señor Jesucristo está en la barca con los discípulos y se desató una terrible tempestad. Podríamos decir, desde el punto de vista mitológico, que todos los dioses estaban enojados y estaban queriendo hacer hundir esta barca. Pero el Señor Jesucristo, que estaba durmiendo tranquilamente, es despertado de sobresalto por los apóstoles y le piden: Señor, sálvanos que nos hundimos. El Señor Jesucristo, puesto en pie, le habla a estas fuerzas de la naturaleza y ellas le obedecen. Y en el instante, dice el texto bíblico, se hizo grande bonanza. ¿Qué le pasó a estos dioses? No hay tales dioses. Hay un solo Dios, el Señor Jesucristo, y cuando Él habla, toda la creación obedece. Los filósofos griegos, justamente, unos siglos antes de que el Señor Jesucristo naciera, hablaron de que pasar del mito, es decir, de la irracionalidad, de la falta de conocimiento, están pasando al logos, al conocimiento. Entonces Juan, cuando usa el término logos, le está diciendo a los griegos: miren, todo lo que ustedes no sabían, o todo el conocimiento que ustedes creían tener, es falso. Hay una sola verdad, y esta verdad se ha encarnado en una persona, la persona del Hijo de Dios. Crean en Él y tendrán la vida eterna y el perdón de sus pecados. Desde el punto de vista de los judíos, el término palabra también es muy importante y significativo. Continuamente en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, encontramos que Dios es un comunicador. Dios abre su boca, habla y el mundo fue. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Dios simplemente ahí está expresando un deseo y el mundo llegó a ser. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, dice el Salmo 33. Por la palabra que sale de la boca de Dios. Es creadora. Salmo 33, 6.
En Proverbios capítulo 8 también, desde el versículo 22, hemos visto que la palabra de Dios, lo que sale de la boca de Dios, es la sabiduría, la inteligencia que creó todas las cosas. También vemos que la palabra de Dios es reveladora, es decir, lo que para el hombre es imposible conocer por su propio conocimiento, solo la palabra de Dios lo puede dar. Por ejemplo, en Jeremías 1:4, el profeta dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Solamente por la palabra de Dios es que podemos conocer a Dios y su voluntad. También recuerda el Salmo 119, versículo 9, 105. La palabra de Dios es ley y es revelación moral. ¿Cómo podemos saber lo que es bueno y malo? Por la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra de la boca de Dios es la única guía de ley y de moral para el hombre. Y entre otras cosas más podemos también decir que la palabra de Dios es fuente de salvación o de juicio. Ahí en el Salmo 107, versículo 20. Así que cuando Juan dice el logos, quiere decir todas estas cosas juntas. Juan es un maestro de la economía de las palabras. Lo que el escritor de Hebreos tarda en decir en 3 versículos allí en su prólogo, Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3, Juan simplemente dice: y el verbo era Dios. Cada palabra que usa el apóstol Juan contienen un peso tan grande. Usa pocas palabras, pero de un peso enorme. Por eso que en esta mañana hemos tenido que limitarnos solamente al versículo 14, porque este versículo 14 solo tiene 4 cláusulas, pero son tan profundas que casi cada una merece un estudio completo, pero en esta mañana vamos a tratar de ver rápidamente lo que la palabra de Dios dice aquí en este único versículo, versículo 14. La encarnación es un hecho sobrenatural. Dios es un solo ser, pero existe eternamente en las 3 personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo podemos leer, lo podemos oír, pero aún nuestra mente finita, tratando de entender este concepto infinito, quedamos totalmente perplejos. Es un misterio revelado. Un solo ser, un solo Dios, pero revelado eternamente en 3 personas. No son 3 dioses, es un solo Dios. Moisés escribe allí en Deuteronomio 6:4: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No son muchos dioses, es un solo Dios, pero son 3 personas en uno. Lo podemos escuchar, leer y lo aceptamos por la fe, aunque nuestra mente no lo logra comprender. Lo podemos ver quizás químicamente, ¿no? El agua tiene una única formulación química, pero puede estar en 3 estados diferentes y no cambia su configuración química. Puede ser gaseosa, puede ser líquida o puede ser hielo. Podemos acercarnos quizás a este misterio, pero es un solo Dios. Y más profundo es, y más enorme es, y nuestro lenguaje queda imperfecto cuando tratamos de entender que la segunda persona de la Trinidad se encarnó y vino a este mundo. Es algo tan imponente, tan majestuoso, y que lo hizo por amor de nosotros. Lo hizo para poder venir a este mundo y ser el sacrificio perfecto, aceptable para el Padre, para darnos salvación eterna. Es un enorme misterio, pero que por gracia lo hemos recibido y por fe lo aceptamos. En la divinidad, en la naturaleza divina, se hizo algo así como un espacio, como un hueco para que pudiera entrar ahora también la naturaleza humana. Como cuando alguien está colocándose una ropa especial y tienen que venir otros a ayudar a vestir a esa persona. Bueno, las 3 personas de la Trinidad están vistiendo de humanidad a la segunda persona. Y viene a este mundo en forma humana. Es un hecho sobrenatural.
que solamente lo podemos ver con los ojos de la fe, aceptarlo, pero nuestra mente finita no lo logra asimilar. Es tan enorme. Aquel verbo fue hecho carne. Realmente nos hacemos incompetentes tratando de comprenderlo. Nos cuesta hacerlo, pero ahí está. Históricamente, las iglesias han tenido que formular su fe, escribir declaraciones de fe o de doctrina, no solamente por un mero ejercicio intelectual, sino que a través de la historia han ocurrido ataques a la palabra de Dios y a la doctrina de la palabra de Dios, y mayormente por esas razones que la iglesia ha tenido que escribir sus confesiones de fe. Y una de ellas ha sido justamente esto de la encarnación. ¿Por qué? A través de la historia han habido varios ataques muy feroces en contra de esta doctrina. Por ejemplo, los gnósticos decían en los tiempos de Juan que todo lo espiritual es bueno, pero lo material es malo, pecaminoso. Por lo tanto, era imposible que el Verbo de Dios se haya encarnado. Ese es el razonamiento. Otra herejía que atacó fuertemente la enseñanza bíblica de la encarnación del Verbo de Dios eran los docetistas. Ellos decían que Jesús era como un fantasma. No era un ser humano como usted y yo, de carne y hueso, pero plenamente Dios, sino que como lo espiritual no puede tomar contacto con lo físico, entonces Jesús era una especie de espectro. Y parecía humano, pero no era. Parecía que comía, pero no comía. Era como un espíritu solamente. Y así, herejías falsas como estas se trataban de introducir y atacaban el cristianismo de los primeros siglos. Otra más, para que usted conozca, era una que decía que Jesús nació igual que cualquiera de nosotros, hijo de José y de María. Nosotros pensamos que José fue solamente su padre legal, su padrastro, podríamos decir, porque Jesús fue concebido sobrenaturalmente por obra del Espíritu Santo en el seno de María, sin intromisión de varón alguno. Fue un hecho sobrenatural. Pero esta otra herejía decía que Jesús nació igual que cualquiera de nosotros y que el Logos de Dios, el Verbo de Dios, solamente se encarnó en Jesús cuando fue el bautismo con Juan el Bautista. Y que poco antes de su muerte en la crucifixión, otra vez el Logos se fue porque el Verbo de Dios no puede morir. Yo sé que todas estas ideas como que contaminan un poco nuestra mente. Las escuchamos y hasta nos molestan un poco. Pero estas falsedades ya estaban corriendo en los primeros siglos de la iglesia, aún en tiempo de Juan. Y la iglesia entonces, en los primeros siglos, formulaba su fe para poder contrarrestar estas falsedades y mostrar su separación contra estos grupos. Una de estas fórmulas, una de estas confesiones de fe, habla de la unión hipostática. Ese es el nombre técnico o teológico, si se quiere, de esta enseñanza. La unión de las dos naturalezas en el Señor Jesucristo. Por un lado, la divinidad y por otro lado, la humanidad. Por un lado, el Verbo de Dios y por el otro lado, la carne, tal como lo dice aquí el versículo 14. Un misterio. Sin mezcla, sin confusión, un solo ser. Dos naturalezas, pero un solo ser. Algunos piensan que Jesús tenía por un lado una alma humana y por otro lado una alma divina. Cuidado, ese es un error. En la segunda persona de la Trinidad hay solo una persona, no dos. Así que lo que ocurrió es que la segunda persona divina totalmente se encarnó, se humanizó. Una sola persona en el Señor Jesucristo. Un tremendo misterio. Pero lo más importante, hermanos, ¿cómo cambia esto nuestra vida?
en que todo esto lo hizo por amor de nosotros, para salvarnos a nosotros, para darle salvación y para que ahora nosotros llevemos esta salvación a otros. Si no, solamente queda en un conocimiento maravilloso, grande, pero lo importante es que se lo podamos transmitir a otros. Que todo esto el Señor Jesucristo lo hizo por amor de la humanidad. Hay grandes conocimientos en la humanidad, grandes ciencias, pero Dios nos ha dado el más grande de todos, el conocimiento de su Hijo. Conocer al Señor Jesucristo, al Logos de Dios, la palabra de Dios, es lo más grande que el ser humano pueda llegar a conocer, porque Jesús es el revelador del Padre. Todo lo que Jesús es, eso es Dios. Actualmente en un mundo donde continuamente la gente se pregunta ¿qué piensa Dios del sufrimiento? ¿Qué piensa Dios de la enfermedad, del dolor? Bueno, miremos a Jesús. ¿Qué piensa Dios acerca del dolor y de la muerte? Veamos al Señor Jesucristo llegando a Betania para ver a Lázaro que ha muerto. Y se nos dice que cuando Jesús vio todo esto, Jesús lloró. Pero no queda la historia ahí. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y resucitó a Lázaro. Lo levantó de los muertos. ¿Qué piensa Dios acerca de la muerte y el dolor? Veamos a Jesús llorando por Lázaro, pero levantándolo de los muertos. Todo aquel que crea en el Señor Jesucristo encontrará el perdón de sus pecados y la vida eterna. ¿Qué piensa Dios acerca de la muerte y del dolor? Vean a Jesús, el Hijo de Dios, clavado en la cruz, derramando su sangre preciosa por todo el mundo. ¿Qué piensa Dios de los pobres, de los ciegos, de los mal formados, de los que tienen enfermedades de nacimiento? Ve al Señor sanando al ciego de nacimiento, levantando al cojo, perdonando sus pecados. Todo lo que Jesús es, eso es Dios. ¿Ama a Dios a este mundo? ¿Ha demostrado suficiente amor por este mundo? Claro que sí. El mundo solamente, ¿qué tiene que hacer? Mirar a Dios en Cristo. Y esa es nuestra labor también como iglesia. Mostrarle a las personas, mira a Jesús. Ahí está la respuesta. Él puede darte también a ti el perdón de tus pecados, la salvación y la vida eterna. En este mundo, aunque tengas bienes de este mundo, aunque logres un buen título académico, todo eso va a quedar en este mundo. ¿Qué es lo más importante que todo ser humano debe hacer? Reconocer que es pecador y que hay un solo Dios santo y perfecto que le puede perdonar ese pecado y darle la vida eterna, porque todo aquel que muera en sus pecados, horrenda condenación hay sobre él. La palabra de Dios dice que solamente le espera el infierno, el lago de fuego. Pero solamente en Cristo hay salvación. ¿Cuál es el problema de estos ataques que hemos leído recién acerca de la encarnación del Verbo? Yo no sé si usted lo ve, pero es muy simple. Lo que Satanás, el enemigo de Dios, ha querido hacer para desfigurar y tratar de destruir la iglesia y su mensaje en este mundo. Si Jesús no era Dios, si el Verbo no se encarnó, es imposible que Él pueda salvarnos. Así de simple. Básicamente, tratan de negar el hecho de que Dios se encarnó. Por lo tanto, el que murió en la cruz y resucitó no era Dios, un simple hombre. Ese es el simple truco. Lo que quieren hacer estas falsedades. Quieren hacer de Jesús un Salvador que no puede dar salvación. Ese es el problema. Por eso que es necesaria la encarnación. Por eso que es necesario que Jesús venga a este mundo hecho hombre, porque Él debía ser humillado, odiado, maltratado, acusado injustamente. Incluso debía padecer el infierno también por nosotros. ¿Jesús padeció el infierno de alguna manera? Pensémoslo bien. ¿Qué es el infierno? El mismo Juan en el libro de Apocalipsis nos dice que los que vayan al infierno van a sufrir algo que se llama la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Separación del alma y del cuerpo, ¿de quién? De Dios.
Estar separado de Dios en cuerpo y alma es la muerte segunda, es lo que se va a sufrir en el infierno. Y nuestro Señor Jesucristo sufrió esto cuando Él estaba en la hora más oscura, allí en la crucifixión, en este extraño eclipse en pleno día, a las 3 de la tarde, se oscurece toda la tierra. El Señor Jesucristo fue hecho pecado por nosotros, así lo dice Pablo. Isaías 53 dice que Él fue cargado con el pecado de todos nosotros. Él llevó el pecado de todos nosotros. Y en ese momento, cuando el Padre mira al Hijo y lo ve cargado de pecado, ¿qué hace el Padre? No lo puede mirar. Y Jesús exclama desde la cruz lo que dice el Salmo 22. Padre, ¿por qué me has desamparado? No le dice Padre, le dice Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Desamparar significa que usted está viendo a su hijo sufrir, está al lado suyo y usted no hace nada. Eso significa desamparar. Es más profundo que abandonar. Jesús en la cruz fue desamparado por el Padre. Y se burlaban de Él. Y le decían, bájate de la cruz. Manda a los ángeles. ¿Jesús podía hacerlo? Sí. Pero Él tenía que morir en forma humana y siendo Dios. Porque era la única forma en que Dios el Padre pudiera aceptar un sacrificio de sangre perfecto para poder darle perdón al resto de la humanidad pecadora. Era la única vía posible para que usted y yo pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados. Dios no lo podía simplemente declarar. Dios tenía que encarnarse y morir personalmente. No lo podía dar por un decreto solamente. Alguien tenía que morir. Y todos los sacrificios del Antiguo Testamento, los animales, la sangre derramada en lugar santísimo, todo eso, lo único que hacía era aplacar la ira de Dios. Pero para que el pecado fuera quitado, tenía que venir algo más poderoso. Versículo 29 de Juan capítulo 1. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se necesitaba una sangre más poderosa que la de los animales, que lo de los sacrificios del sistema levítico. Tenía que Dios mismo hacerse hombre y derramar su sangre por nosotros. Ser humillado, maltratado, sufrir todo lo que se va a sufrir en el infierno. Cuando el rico y Lázaro, uno está en el Hades y el otro está en el seno de Abraham. El rico que estaba sufriendo, atormentado en una llama, en el Hades, ¿qué dice? Tengo sed. La sed, el dolor, el sufrimiento son elementos del infierno. Y el Señor Jesucristo, cuando estaba allí colgado, dice, tengo sed. Y le ofrecen un anestésico, agua mezclada con vinagre y otra sustancia más. Eso era para mitigar el dolor. Pero Jesús no lo toma. Él quería estar en plenas facultades para sufrir plenamente el dolor de su sacrificio. La encarnación, hermanos amados, fue un hecho sobrenatural. No lo podemos entender, pero ahí está revelado. Lo aceptamos por la fe y lo agradecemos. Y ojalá que esto produzca cambios en nuestra vida, de una gratitud profunda, más profunda, por lo que Él hizo en nosotros. Versículo 14 dice, y habitó entre nosotros. En segundo lugar, Juan dice que la encarnación es un hecho histórico. Dice, y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. La encarnación de Jesús es un hecho histórico. No es un mito, no es una leyenda, es un hecho histórico. La Biblia no trata muchas veces de tanto hacer apologética, de hacer tanta defensa. La Biblia simplemente declara que así fue. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No discute, lo afirma simplemente. En el principio era el Verbo, lo afirma nada más. No lo discute ni trata de convencernos de que es así. Con la autoridad de Dios lo dice y lo afirma. Y lo mismo acá, habitó entre nosotros. Literalmente, lo que dice allí
es que Jesús, el Hijo de Dios, vino y hizo tienda entre nosotros, acampó entre nosotros. El término allí es para tabernáculo, tal como en el desierto, cuando el pueblo de Israel peregrinó por 40 años, el tabernáculo era este santuario móvil que contenía la presencia misma de Dios en el arca del pacto. Allí habían algunos elementos: la vara de Aarón que reverdeció, una porción del maná caído del cielo y sobre todo las tablas con los 10 mandamientos. Pero hay algo más, que es lo más importante: la presencia misma de Dios en el arca. Bueno, esa tienda, esa gran carpa que se instalaba en el desierto y donde el sacerdote, el sumo sacerdote, podía entrar solamente una vez al año con la sangre del holocausto para perdón de los pecados. Bueno, aquí tenemos lo mismo, pero más profundo. Dios ha ido un paso más allá. Ahora el mismo Dios ha hecho tabernáculo en este mundo. Ya no es esta gran carpa, este santuario móvil, ya no es una caja con la presencia de Dios. Ahora Dios mismo viene a este mundo y camina entre los hombres como uno más de ellos. Habitó entre nosotros. Literalmente tabernaculizó, si pudiéramos inventar un verbo. Hizo morada entre nosotros. Vino y acampó entre nosotros. Hizo su tabernáculo entre nosotros. Esta vez no es una vez al año. Ahora a Dios lo podemos tocar y lo podemos palpar al punto de que puede sangrar y morir. Vino y habitó entre nosotros. La presencia misma de Dios en sandalias, caminando en este mundo. Lo infinito a lo finito. El infinito Dios viene y le podemos ver y le podemos palpar. Ese es el amor de Dios por la humanidad pecadora. Vino, este verbo, en primer lugar se hizo carne y ahora habitó entre nosotros. En tercer lugar, dice el versículo 14, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. En tercer lugar, vamos a decir que la encarnación de Jesús produce un efecto personal. El objetivo de Dios es traer una nueva creación al corazón del hombre, ¿cierto? Quiere que el hombre vea la gloria de Dios. Quiere que el hombre entienda que hay un solo Dios, glorioso, pero santo. Y que el hombre es pecador y perdido. Y que al compararse con la majestuosidad, gloria y santidad de este Dios perfecto, y él viendo su pecaminosidad, entienda que debe correr a la gracia y a la verdad de Dios para encontrar el perdón de sus pecados. Eso fue lo que hicimos nosotros, los que hemos creído. Reconocimos que éramos pecadores, que íbamos a la condenación eterna, pero corrimos a la gracia, al perdón de nuestros pecados, al Señor Jesucristo. Y Dios el Padre gratuitamente entonces nos dio la salvación. La encarnación del Hijo de Dios necesariamente debe producir un efecto en la persona pecadora. Debe poder ver la gloria del unigénito del Padre. Y ahora nosotros, los creyentes también, debemos estar continuamente viendo la gloria del unigénito del Padre. No olvidarnos nunca de que Él es glorioso, de que Él es el perfecto Hijo de Dios. El Señor Jesucristo allí en capítulo 17 de Juan le recuerda al Padre, luego de que Él termine su obra en este mundo, de morir y lograr la salvación para los hombres, Él quiere volver a la diestra del Padre para tener otra vez esta gloria. Allí, en el capítulo 17, versículo 4, leemos: Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Porque el Verbo no llegó a existir. Jesús, el Hijo de Dios, ya existía antes de la creación, porque Él es Dios. Y dice el versículo 1, que el Verbo era con Dios
Es decir, literalmente estaba cara a cara eternamente con Dios, en un abrazo de amor eterno con su Padre. ¿Quién es este abrazo de amor? El Espíritu Santo. Todo lo que es de comunión y de amor es lo que hace el Espíritu Santo. Une en amor al Padre con el Hijo y une en amor a los creyentes con el Padre, y nos une en amor también y en comunión a nosotros entre los creyentes. Esa es la labor que hace el Espíritu Santo. Es decir, es una reproducción de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y allí mismo, en capítulo 17, Jesús dice en el versículo 20, «Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos». Nosotros debemos llevar la palabra para que los que no le conocen le puedan conocer y tener la salvación. Versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La encarnación del Hijo debe producir este efecto personal. La Iglesia de Cristo debe reflejar al mundo esta gloria del unigénito del Padre. Muchas veces se habla de, oh, qué hermoso templo puede ser esa iglesia. O qué hermosa música se escucha en ese templo. O qué predicadores tan elocuentes hay en esa iglesia, en ese templo. Eso no es importante. Lo que el mundo debe de decir es, allí está la presencia de Dios. En ese grupo que se reúne allí está Dios. En ese grupo se ve el amor de Dios. Podemos ver la gloria de Dios reflejada allí. Eso es lo que Jesús quiere. Ese es el deseo que Él le comunica. La encarnación de Jesús debe traer un efecto personal en los creyentes y también en el mundo pecador. En último lugar, veremos que en el versículo 14 dice que este unigénito del Padre está lleno de gracia y de verdad. Hasta aquí hemos visto, en primer lugar, que la encarnación de Jesús es un hecho sobrenatural. Nos habla de su naturaleza divina. Aquel verbo fue hecho carne. En segundo lugar, vimos que la encarnación de Jesús es un hecho histórico ante el cual el hombre es responsable de responder. Dice que el verbo habitó entre nosotros. En tercer lugar, hemos visto que la encarnación de Jesús produce un efecto personal y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Juan se pone como un testigo apostólico de los hechos de Jesús. Es un hecho legítimo, pero también que produce un efecto personal en todo aquel que se expone a él. La autenticidad de este hecho. Y en último lugar, la encarnación de Jesús trae la gracia y la verdad para la salvación. Dice allí, lleno de gracia y de verdad. El Hijo trae lo que este mundo pecador y muerto necesita. Jesús trae la gracia y la verdad. En primer lugar, gracia. Gracia significa el regalo desmerecido de Dios para con el hombre. No merecíamos nada, éramos como condenados a muerte, esperando simplemente nuestra ejecución. Eso éramos. Pero por gracia, Dios trae este regalo infinito de amor, que todo aquel que lo reciba obtiene gratuitamente la salvación y el perdón de sus pecados. Eso es gracia, un don que no merecíamos, no lo merecíamos. Y en segundo lugar, la verdad.
Verdad es aquello que Dios dice. Verdad es aquello que Dios dice. ¿Y qué dice Dios? Dios dice, yo soy santo y ustedes, humanidad, son pecadores. Vengan a la gracia, vengan al manantial de la sangre del Señor Jesucristo y obtendrán la salvación. Rechácenlo y obtendrán el justo pago por su pecado. El mismo Juan aquí en el capítulo 3, versículo 36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Jesús más adelante también va a decir, entre otras de sus grandes declaraciones divinas, que Él es la verdad y la vida. Solamente en Él hay salvación. En esta mañana entonces vimos que la encarnación de Jesús trajo la salvación. Un hecho sobrenatural, un hecho histórico, un hecho que produce un efecto personal y que también trae la gracia y la verdad que posibilitan la salvación. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana, que ella nos anime en esta mañana y nos muestre que esta salvación que tenemos es tan grande y maravillosa, y que esto produzca un cambio en nuestras vidas en esta semana, que podamos compartir con otros de la salvación y que podamos ser más agradecidos por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Oremos.